amigos, somos A Day y en esta ocasión estamos reunidos para discutir, para dialogar acerca del idioma inglés, buscando sus orígenes, dónde surge, dónde se dio esa chispa, esa explosión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde surge el idioma inglés? Bueno, de acuerdo a algunos estudios, algunas investigaciones que estuvimos haciendo, hacíamos referencia, o sea, hacía referencia que el inglés tuvo el origen entre los siglos V y el siglo VII, de acuerdo a algunos viajes que se hicieron en las islas inglesas. Pero creo que, me imagino que el origen viene mucho más antes. No sé qué investigaron o qué información tienen ustedes. Bueno, con respecto al origen y hablando un poco también de la historia del inglés, yo tengo datos, en este caso, desde el año 700, en este caso como la lengua inglesa, que la evolución del idioma inglés se da en 3 etapas, en este caso, el inglés antiguo, que toma las culturas de las diferentes tribus germánicas, pasando al inglés medio, en este caso, que es la gran influencia que tiene el idioma francés con respecto al inglés y data en el año de 1100. También tenemos posterior al año 1500, que ya hablamos del inglés contemporáneo, el inglés moderno hasta nuestra época en este caso. Muy interesante, muy interesante. Interesante. Bueno, en este caso, en el caso, de acuerdo a la investigación que yo realicé, según muchos estudios, también es muy importante hacer mención de los anglos, de las tribus anglos y sajones. ¿Entiendes? Y además de eso, solamente los anglosajones, también lo que es los francos, de que según, ¿verdad? De acuerdo a la historia, los francos utilizaban lo que es la lengua inglesa, ¿verdad? Para comercializar, ya que en aquel momento estaban en una lucha con los pueblos romanos. Entonces, ellos utilizaban también un idioma, en este caso podemos decirle que tal vez pueda ser del inglés antiguo, ¿verdad? Para hacer lo que es comercialización y la lucha contra los romanos. Tremendo. Creo que es importante regresar a buscar ese tronco común porque hoy en día existen una gran variedad de idiomas y dialectos que se han desprendido de este tronco común. De acuerdo a los registros arqueológicos, la escritura más antigua data de Mesopotamia, todo apunta ahí a la región del Sinar. La Biblia menciona inclusive de que antiguamente había un solo idioma, no sé si ustedes lo sabían. No sabía. Un solo idioma, y el asunto es de que antiguamente a alguien le surgió la idea de construir una torre, hagámoslo, y se reunieron, todos estuvieron de acuerdo en hacerlo, la unidad pues hace la fuerza, y empezó aquella construcción, y pienso de que a veces nosotros actuamos así, cuando tenemos un proyecto, nada nos detiene. Y se empezó la construcción y Dios dijo, no es bueno de que se haga esto, hay mucha arrogancia. Y la idea, Dios en su infinita sabiduría decidió confundir las lenguas. Ahí hay como una explosión de idiomas, surgen los diferentes idiomas y lógicamente que eso detiene un proyecto. Porque creo, profesores, de que cuando no nos entendemos, si usted habla un idioma, usted habla otro idioma, como cuando estamos en un bus, en otro lugar donde no hay una sintonía, una línea, pues no llegamos a un proyecto, no llegamos a una meta. De eso, entonces, de esa confusión de lenguas se empezaron a expandir y a habitar otras regiones del planeta. Interesante respecto a la Torre de Babel. Me imagino de cómo esa gente luchó para entenderse, para comunicarse. Imagínense, 200 tipos de idiomas distintos. Muchos, bastante. En una sola torre, tratando de entenderse. Me imagino de que fue una lucha increíble. Sí, es curioso y gracioso lo que está mencionando porque recuerdo que tuve una experiencia con una persona que llegó a visitarnos, a familiares y amistades por parte de mi abuelita, en este caso, pero era alguien que hablaba coreano, no hablaba inglés, no hablaba español. Entonces, para podernos comunicar con él, ¿qué teníamos que hacer? Señas, para saber qué quería, qué necesitaba, porque no podíamos comunicarnos. Entonces, recordando lo de la Torre de Babel, me imaginé en este caso la situación que tuve. Bien. Pero creo que todas estas experiencias y todas estas cosas que surgieron en la historia, pues han traído de cierta manera un beneficio, tanto no solamente al inglés, sino a diferentes otros idiomas. Tendríamos que recalcar el hecho de que el inglés y el español ha adoptado palabras prestadas de otros idiomas y se han adaptado y se han vuelto como muy popular.
para poderse comunicar. Esas, digamos, esas combinaciones o ese préstamo de culturas de otros idiomas, de otros países, pues han hecho que también se vuelva algo muy cotidiano. El inglés es uno de los idiomas más hablados y pues tendríamos que ahondar un poco más de dónde han surgido todos esos préstamos. De hecho, no solo el más hablado, es el más hablado. De acuerdo, ¿verdad?, a algunos números, es el idioma más hablado y el tercer idioma de más uso oficial en diferentes lugares del mundo. E incluso se le llama el idioma del mundo. ¿Verdad? Y algo también muy interesante también, hablando acerca ya de esto, de los datos, es el hecho de que en Estados Unidos, pero todos sabemos, ¿verdad?, que en Estados Unidos la lengua, o creemos, ¿verdad?, que la lengua oficial es inglés, es que de los 50 estados gubernamentales que hay en Estados Unidos, solo 30 tienen como oficial el idioma inglés. Eso nos da una cosa, ¿verdad?, de que a pesar de que algunos libros, algunos textos aparecen en inglés como tercera lengua oficial más hablada, pero es la número 1 más hablada alrededor del mundo. Sin embargo, el inglés no tiene su origen ahí. Muchos creen, al hablar del inglés piensan los Estados Unidos, pero recordemos de que el inglés es una de las lenguas indoeuropeas, o sea que habrá que fijarnos, poner nuestra visión específicamente en Inglaterra. De acuerdo a los registros históricos, los primeros habitantes que llegaron a Inglaterra fueron los celtas, y esto nos ubica en la época de los romanos, cuando los romanos empezaron a invadir y tener control del dominio antiguo, uno de los imperios más déspotas que controlaron la época. Los celtas guerreros hicieron resistencia por bastante tiempo, pero gradualmente pues cedieron y los romanos conquistaron esa región. Y pensemos de que el idioma hablado por los romanos era el latín, y ahí está la influencia del idioma latín en los celtas. Usted mencionaba, profesor, también los anglos, los sajones y los jutos. Estas tribus germánicas también invadieron la isla británica, o mejor conocido como Britania. De esta fusión, de esta mezcla, es cuando surge el primer chispazo, hace su aparición el inglés, pero conocido como inglés antiguo, que no es como lo conocemos el día de hoy. Y de ahí surgieron otras transformaciones hasta llegar a otros países como el nuestro, por ejemplo, porque también tuvimos en la región de la costa atlántica influencia de los ingleses y surge el inglés criollo, y hay otros idiomas que han entrado, otras palabras a nuestro idioma también. ¿Cuál ejemplo podríamos dar de palabras que son prestadas? Profesor, hablando de las transformaciones como usted indica, también podemos decir de la deformación como tal las palabras. Yo leí un día de esto sobre la palabra gringo, en este caso. Surge a través de la guerra, en este caso de Estados Unidos y México. Los oficiales en este caso utilizaban vestimenta de color verde por parte de Estados Unidos. Entonces los mexicanos, para poder identificar al enemigo, decía gringo home en este caso, y de ahí proviene la deformación del gringo en este caso. Es muy curioso, ¿verdad? Porque nosotros siempre decimos el gringo, pero realmente no sabemos de dónde viene en sí esta palabra. Es cierto. O por qué no decir mondongo, mom don't go. Pero que no es cierto, estoy bromeando. Pero sí hay palabras de que están prestadas directamente del idioma, del inglés. Por ejemplo, si vamos a Cebaco o Matagalpa, a lo que nosotros conocemos como helado, se le conoce como pocicle, le llaman pocicle, y viene del inglés, el popsicle, que hace referencia a la paleta del esquimo. O por qué no mencionar la palabra business. Sí, claro, Exacto. business, porque por ejemplo aquí nosotros decimos hagamos un business y se refiere que obviamente que vamos a hacer un trato, algún tipo de comercialización entre dos personas o más, pues. Exacto, o un ride, también decimos, dame un ride. Indiscutiblemente entonces hay un cambio, una transformación, o decir, por ejemplo, half and algunas personas lo dicen, y en realidad es mitad o 50-50, sin lugar a dudas, pues ha habido esa influencia, aunque no lo conozcamos. El inglés creo de que no es difícil de aprender. El español es más complicado, hay reglas, y creo de que podemos hacer la invitación entonces de que también nuestros amigos busquen cómo aprender el idioma, se interesen por él, no es complicado. Escríbanos, queremos saber incluso qué otros temas les gustaría de que abordáramos. Sería interesante, Ticho, saber qué les gustaría de que abordáramos y trajéramos a mesa, a colación, a discusión. Correcto, sí, es muy interesante. Es una invitación
para que nos digan qué tema quieren que discutamos acá, ¿verdad? Y recuerden, we are they.